Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo Torres y Torres Lara, les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Gestión de Riesgos en la Contratación Pública, evento dirigido a nuestros clientes y a invitados especiales, tanto personas naturales como jurídicas interesadas en la presente temática y que suelen o desean en un futuro contratar con el Estado. Cabe precisar para quienes no nos conocen que nuestra firma forma parte del grupo Torres y Torres Lara, compuesto además por AC Consultores, que es nuestra consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras de empresas, estudios de mercados, entre otros, y la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red lo que buscamos es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de nuestras empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. El grupo Torres y Torres Lara periódicamente organiza este tipo de eventos en favor de nuestros clientes permanentes y de invitados especiales. El objetivo fundamental del presente webinar es brindar una visión práctica sobre la gestión de riesgos en la contratación pública, identificando los principales puntos críticos en la ejecución contractual y compartiendo lecciones aplicables para proveedores del Estado. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos dos expositoras, especialistas en el tema, quienes abordarán los temas por un espacio total de un aproximado de 45 minutos. Luego de sus dos exposiciones, absolverán las consultas de los participantes, pero de manera muy puntual, por un espacio máximo de 10 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan, por favor, redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizadas ambas exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales, evitemos comentarios y muy claras. Y también, por favor, nos indican a qué expositora van dirigidas. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras duren las exposiciones, no se preocupen, no necesitan tomar nota, las vamos a enviar a sus correos a más tardar el día de mañana. El orden de las exposiciones será, en primer lugar, iniciará la doctora Elizabeth Peralta Quispe y en segundo lugar, la doctora Nicole Castillo Santillana. Ambas son abogadas especialistas en contrataciones públicas de Torres y Torres Lara Abogados. Dicho esto y sin más preámbulo, les pedimos a todos que por favor apaguen sus audífonos, los filtros por favor, para poder escuchar mucho mejor las exposiciones. Entonces damos el uso de la palabra a la doctora Elizabeth Peralta Quispe. Bienvenida, Elizabeth. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Voy a compartir pantalla Ok, y te les aviso. pido me confirmen Sí. cuando ya puedan verlo. Correcto, con pantalla completa, por favor. Ya. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos en la contratación pública. La gestión de riesgos es quizás el elemento más novedoso que ha traído la ley 32069, que es nuestro nuevo régimen general de contratación pública, y la más importante, que ha sido dejada de lado por muchos años y que ahora
tiene un rol protagónico. ¿Por qué tiene un rol protagónico? Porque gestión de riesgos para el empresario debe suponer o supone, ejecutada adecuadamente, mayor rentabilidad, mayor seguridad y menos problemas. Son estos tres pilares los que a través de la gestión de riesgos se pueden lograr. Para este caso vamos a analizar de manera pedagógica el caso OMPE en el proceso electoral 2026, en las cuales, y vamos a analizar cuáles son las lecciones aprendidas a partir de esto. Vamos a contextualizar qué es lo que ocurrió. Para el proceso electoral 2026 se realizan diversos tipos de contrataciones con el sector privado. En este caso se habilitó una normativa especial para este régimen. Se emiten los lineamientos, se da una adjudicación, tenemos la parte de la ejecución contractual, en el cual el proveedor debe responder por un proceso sensible de importancia nacional para todos. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros sabemos, en primera vuelta ocurrió un problema electoral. Tuvimos un retraso en la entrega del material electoral y esto generó reprocesos e inclusive que en algunos casos se tuvieran que habilitar nuevos espacios para realizar las votaciones de la primera vuelta. Entonces, este es el riesgo materializado y que nos va a servir de ejemplo pedagógico para poder explicar cómo podríamos haberlo gestionado, cómo podemos evitarlo desde los diversos puntos de vista, sea como proveedores del Estado o como entidad pública, porque el riesgo le pertenece a ambos y ambos de manera cooperativa pueden evitarlo, pueden mitigarlo. Ok, entonces vamos a hablar sobre identificación y gestión temprana de riesgos. Primero, de repente a este punto que les he mencionado la palabra riesgo muchas veces, ustedes podrán preguntarse, ¿qué es un riesgo? El riesgo, de acuerdo a la definición que está prevista en la normativa técnica especializada, es el efecto de la incertidumbre en el logro de objetivos. Es un efecto, puede ser también un efecto, una desviación de lo esperado, positivo o negativo. Un riesgo, entonces, es incertidumbre. El riesgo no necesariamente es negativo, pero siempre es incierto, es futuro. Puede ser positivo como una oportunidad para mejorar o negativo como una amenaza. Un riesgo que no es tratado es un problema. Cuando nosotros no identificamos adecuadamente un eventual, un eventual riesgo, se traduce en un problema. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo en contratación pública. Si nosotros tenemos que internar dentro de una entidad pública, por ejemplo, uniformes de alguna entidad, se han contratado uniformes, y nosotros no prevemos las fechas de las bases que establecidas en las bases para la entrega del material, el internamiento, y no hacemos las coordinaciones con el área logística que me va a abrir, con el área de almacenes que me va a recepcionar, probablemente lleguemos a la puerta de la entidad pública y nos digan, no, no puedes entregar el material. ¿Por qué? Porque no has coordinado, porque no se coordinó la entrega del día de hoy, no está el almacenero, y esto pasa muy a menudo, no está el almacenero, entonces no puedes entregar el material. ¿Y qué supone esto? Que yo ya entré en retraso. ¿Y qué supone el retraso? Una penalidad. Y si esto no se corrige, ¿qué sucede cuando llegamos al 10% de las penalidades? Todos aquellos que contratan con el Estado lo sabrán. Acumulamos penalidad máxima. ¿Y qué supone acumular penalidad máxima? Resolver el que nos resuelvan el contrato. Y a su vez la resolución del contrato genera otras consecuencias negativas. Ya hasta ese momento tenemos penalidades, cobro, tenemos rentabilidad afectada. La resolución contractual que nos puede llevar a un proceso arbitral, a ejecución de garantías, nos puede llevar a un proceso sancionador. Recordemos que el OS, dentro de las infracciones que establece la normativa, también tenemos la de incumplir injustificadamente las obligaciones, generar que la entidad resuelva el contrato, entre otras. Entonces, tenemos un gasto que tendremos que asumir. La rentabilidad del proyecto ya no la tenemos. Tenemos un proceso arbitral y tenemos un posible proceso sancionador. Todo por un riesgo que no fue controlado, por no saber que yo tenía que gestionar adecuadamente con el almacenero, tenía que haber una coordinación previa para la entrega del material o no saber exactamente cuándo tenía que entregar el material. Entonces,
Por eso mencionaba, el riesgo, los riesgos o la incertidumbre no necesariamente es negativa, pero sí se vuelve un problema cuando no se gestiona. Los riesgos como tal se van a gestionar, los problemas se sufren. ¿Por qué fracasan los proyectos públicos o cuáles son los principales causales por las cuales una contratación pública no sale adelante de manera exitosa? Nosotros vemos en la punta del iceberg, lo que vemos son controversias, nulidades, arbitrajes, resolución contractual, penalidades. Eso es lo que se ve, la capa externa. Pero realmente esto tiene un origen mucho más antiguo. Tenemos primero los riesgos no identificados, ignorados, falta de seguimiento, incentivos mal alineados, decisiones apresuradas, un planeamiento deficiente, estudios incompletos, toda una actividad previa que ha generado que yo no tenga en cuenta algunos supuestos que podría haber evitado. El riesgo como tal en la contratación pública nace antes de la firma del contrato. Y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta eh, porque es el principal problema en todo proceso en toda contratación pública. Nosotros como proveedor, bueno, en el caso de los proveedores del Estado tienen una oportunidad grandísima de mitigar riesgos. Y esto es en el momento de las consultas y observaciones. Las consultas y observaciones no deberían ser únicamente vistas por un área o por el área de repente solo por el área operativa. Tienen que ser vistas por el área legal, por el área de finanzas. Es un punto, una etapa sumamente importante que muchas veces es dejada de lado porque no se le toma la debida atención. Para el sector público, por otro lado, tienen la oportunidad de medir riesgos desde la interacción con el mercado. Desde que interactuamos con el mercado podemos tener información sobre cómo se da efectivamente la contratación en un orden, valga la redundancia, en el mercado ordinario y poder saber cómo construir las bases. Sabemos de antemano que muchos de los procesos de selección y muchas bases se utilizan con información antigua, con información que no se cambia de repente o que no se llega a actualizar adecuadamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero en ambos casos, tanto para el sector público como para el sector privado, vamos a ver que la oportunidad de identificar riesgos en ningún momento ha nacido al momento de la firma del contrato. Esto ya cuando tengamos la firma del contrato, realmente solamente es las reglas que ya están aprobadas y todo lo que ya está estructurado, no hay posibilidad ya ahí de modificarlo. Para el sector privado es bueno preguntarse, primero, si esta oportunidad me interesa, si las reglas en las bases son razonables, si puedo asumir riesgos dentro del proyecto. Hay, naturalmente, dependiendo de la actividad y dependiendo de la prestación del servicio u obra, van a haber riesgos que tenemos que asumir nosotros como empresa. Por ejemplo, sabemos que lo que se refiere a pagos en caso de obras no tienen el mismo periodo de atención que en el caso de servicios. Entonces, si yo voy a participar en un proyecto, en una construcción o en cualquier tipo de proyecto vinculado a una obra, debo tener en cuenta que mi espalda financiera tiene que ser lo suficientemente fuerte para que soporte una dilación en el tiempo en cuestión de pagos o un retraso en el flujo de activos que yo puedo tener en mi empresa. Es importante saber y tener claro si el precio va a cubrir los riesgos que yo voy a asumir para yo tomar la decisión de participar en un contrato. ¿Qué riesgos hay o desde qué tipos de riesgos podemos encontrar en una contratación pública? Técnicos sobre requerimientos que no podamos cumplir y a veces suele pasar que los empresarios deciden asumir un riesgo sin considerar las consecuencias de su incumplimiento. Por ejemplo, si yo tengo que importar un bien especializado, hablemos de equipos médicos, y tengo un plazo de solo 15 días, y de repente no tengo muy claro si puedo tenerlo en 15 días y tomo esta decisión de igual participar porque de repente puedo jugar un poco con los plazos, de repente hay un par de días que puedo ganar o etcétera, es un riesgo elevado que estoy asumiendo. Tengo que tener en cuenta si yo puedo cumplir con los requerimientos para no estar luego exponiéndome a penalidades o solicitudes de ampliación de plazo que son también infundadas.
Riesgo financiero si tengo un presupuesto insuficiente, si no tengo la espalda financiera que me pueda respaldar, y también riesgos legales porque podemos tener reglas cuestionables. Ahora, un punto clave, ¿cómo identifico riesgos? Es costoso porque esta es una actividad que no se suele realizar. En muy pocas empresas, y celebro en las que sí se hace, no hay una etapa previa en la cual nosotros nos sentemos a evaluar, ok, este proyecto, ¿qué riesgos involucra? ¿Por qué? Porque como sociedad realmente somos una sociedad reactiva, no somos una sociedad preventiva. Todo lo que es, por ejemplo, compliance, cumplimiento legal, es bastante moderno en nuestro día a día. Entonces, ¿es costoso identificar riesgos? No, no es realmente costoso, pero sí demora en que sea parte del ADN de nuestra organización. ¿Cómo puedo identificar riesgos de una manera sencilla? Primero, tenemos que tener en cuenta que es un trabajo multidisciplinario. Tenemos que contar con el equipo legal, el equipo de finanzas y el equipo de operaciones. Podemos, a modo de ejemplo, como una herramienta, podemos sentarnos en una reunión y comentar, ok, hablemos sobre experiencias previas. Vamos a presentarnos en una licitación, en una licitación, por ejemplo. Evaluemos, ¿hemos participado antes en proyectos con el Estado? Sí. ¿Hemos participado de repente antes en proyectos con esta entidad pública o con una entidad del mismo sector? Sí. ¿Salió algo mal? De repente alguno podría decir, sí, nos aplicaron penalidades. Otro podría decir, sí, no se coordinó con lo que les comentaba, con el almacenero. Sí, de repente no me emitieron nunca la conformidad, pasaron 30 días y 30 días desde que yo presenté un entregable y recién me emitieron una observación, fuera de plazo, no lo consideré. Y esto generó un retraso en el pago. Otro me podría decir, nunca me emitieron conformidad y hasta el día de hoy sigo esperando que me paguen. Que esto pasa mucho en el sector público. Recordemos que el pago no se da si no tengo conformidad y muchas veces esta conformidad no me la entregan. Entonces estamos en una rueda de nunca acabar. Tengo que evaluar todos los puntos y ponerlos en una hoja Excel, todo lo que haya podido salir mal antes, en el pasado, para poder identificar mis riesgos en cada una de las actividades que forman parte desde que yo tengo que prestar todo mi servicio, desde que inicia mi labor hasta la entrega y la culminación del proyecto. ¿Cómo voy a hacer esta identificación? Yo tengo que evaluar primero, por ejemplo, en este ejemplo sencillo de los uniformes, si yo voy a entregarle 100 uniformes, 100 pantalones y 100 polos, por ejemplo, a una entidad pública, y yo los voy a confeccionar, tengo que tener en cuenta o tengo que evaluar riesgos desde que yo mando la tela, desde que adquiero la tela. ¿Qué tipo de tela me están solicitando? ¿Tiene que tener algún tipo de bordado? ¿Cuánto tiempo va a tomarme esta atención en la costura? Contamos con material, contamos con capacidad económica. Tengo que contabilizar bien cuál es el tiempo, el costo y los riesgos asociados a la fabricación. Una vez que ya tengo la fabricación, ok, ¿cuál es la siguiente etapa? La entrega. ¿Qué riesgos asociados a la entrega tenemos? El tema del plazo, el tema de la coordinación previa. Identificar también qué riesgos tengo en esta etapa. Y acá las áreas tienen que conversar a través de una lluvia de ideas, de grupos de trabajo. Las áreas conversan y establecen qué riesgos podrían ocurrir en cada actividad. Pasamos la etapa de la entrega. Ok, viene la etapa de la conformidad y pago. ¿Cuánto es el plazo máximo que yo debo esperar para que me emitan una conformidad? ¿Puedo hacer algo si es que no me la emiten? ¿Debería iniciar un requerimiento? ¿Debería solicitar asistencia legal? Y también las áreas deberían conversar. Finanzas debería decir, mira, nosotros no podemos soportar más de 50 días en impagos, por ejemplo. Cada área tiene que dar su opinión sobre cada actividad que forma parte desde que yo recibo el ok para contratar, desde que celebro el contrato hasta que me pagan. Cada fase de la contratación, de la ejecución del contrato, debe ser analizada de manera multidisciplinaria por todos los integrantes que participan en el proyecto, para que todos y cada uno de estas personas nos puedan decir cuáles son los riesgos que identifican en cada una de estas y así yo pueda tener claro cuáles son las problemáticas que yo enfrento y pueda adoptar las medidas adecuadas para contrarrestarlas. Justo acá, por ejemplo, son algunas preguntas que nos podemos hacer y que pueden ayudar. Esta es una suerte de herramienta, un due diligence previo.
El área técnica tiene que preguntarse, ¿puedo cumplir? ¿Tengo experiencia? ¿Tengo capacidad? El área financiera es rentable, cuento con espalda financiera, el flujo es viable. El área legal, las bases son razonables, hay cláusulas críticas, hay riesgos regulatorios. El área operativa, tengo recursos, tengo personal, tengo proveedores. Me conviene, y el área reputacional, si existe una exposición, si puede afectar mi imagen y si me conviene asociarme. Estas son algunas preguntas que puedo realizarme en esos grupos de trabajo que permiten identificar riesgos. Una vez que yo tengo mis riesgos identificados y que sé en cada fase de mi proyecto, desde que firmo el contrato hasta que me deben pagar, tengo claras mis actividades, claros mis riesgos, yo tengo que medirlos. Por ejemplo, si es que me falla un proveedor, pero yo tengo una opción B, por ejemplo, en este tema de la confección, si me falla confecciones Rosita y yo tengo confecciones Anita, por ejemplo, y ya he trabajado con ambas, entonces es un riesgo que puedo mitigar, que la probabilidad de ocurrencia de que me falle el proveedor puede darse, pero como tengo mi opción B, entonces no va a ser elevado. El riesgo se va a medir por la probabilidad y el impacto. La probabilidad es la probabilidad de que ocurra. ¿Qué tan probable es que esto se materialice? En el caso de la confección, ¿qué tan probable es que el proveedor me falle con la entrega? En el mundo de la confección suele ocurrir, es bastante frecuente. Entonces mi probabilidad probablemente sea alta, pero el impacto, que es la severidad de la afectación, en este caso, por ejemplo, como tengo mi proveedor B, mi impacto en realidad no sería tan alto porque si me falla Rosita, tengo Anita. Entonces podríamos hablar de un impacto bajo. Si es un impacto bajo y una probabilidad alta, podemos estar de repente en una opción de controlar el riesgo o si lo quiero, puedo mitigarlo, estableciendo otras medidas adicionales. Un riesgo se puede tratar de diferentes formas. Puedo monitorearlo en caso que no sea severo, si se materializa. Puedo controlarlo, puedo mitigarlo y debería buscar actuar si es que veo que es insoportable el mismo. Es importante que tengan claro que si yo tengo claro cuáles son los riesgos, cuál es la severidad de los mismos en caso se materialicen, y no hago nada al respecto, no, toda la labor que he hecho previa no va a tener una utilidad. Ante la ocurrencia, ante tener claros cuáles son mis riesgos y la severidad de los mismos, yo debería saber cómo gestionarlos. Puedo, en caso, como mencionaba en la filmela anterior, si no son severos, puedo monitorearlos, puedo controlarlos o puedo tomar la decisión de mitigarlos si son elevados y no puedo soportarlos. Y con esto le doy el pase a Nicole. Muchas gracias, Elizabeth. Voy a proceder a compartir pantalla. Les voy a pedir me confirmen si se puede ver, por favor. Ya se ve. Adelante. Listo, muchas gracias. Bien, la doctora Elizabeth bien nos ha explicado todo lo que significan los riesgos, cuál es su concepto, cuál es su definición y cómo se identifican estos en una contratación pública. Sin embargo, una vez identificado hay que saber qué se puede hacer con este riesgo bien identificado, porque pues de nada nos sirve tener un riesgo identificado, como bien mencionó, si es que no vamos a hacer nada al respecto o si no tenemos claro qué es lo que se hace respecto de este riesgo. Y acá me lleva a otro comentario. Hay que tomar en cuenta que quienes hacen algo con este riesgo para mitigarlo son las personas detrás de las entidades. ¿Y qué implican estas decisiones? Implica asumir determinadas situaciones que pueden salirse de control para controlar otras. Es muy difícil y necesita pues una tarea mucho más fina y especializada poder mitigar toda la cantidad de riesgos que pueden presentarse en una contratación. Entonces, una vez que tenemos identificados y ya reconocemos las amenazas, ya medimos los impactos y ya priorizamos los riesgos, ahí entra la parte de la prevención y gestión de estos mismos. Porque de nada sirve también tener
una matriz muy bien especificada si es que esas decisiones que se van a tomar no se toman desde el conocimiento de la ley en contratación pública y desde el conocimiento del negocio. Básicamente acá quisiéramos comentarles que el riesgo importante, por supuesto que es importante, mejor dicho, pero la respuesta que tenemos a este riesgo como entidad, como proveedor y en cualquier situación en la que nos encontremos es lo que va a marcar la diferencia. Justo esto es lo que vemos en la nueva ley de contratación pública. Elizabeth lo ha mencionado brevemente. La nueva ley de contratación pública cambia un paradigma que creo que es importante, bueno, que ya no es tan nueva en realidad, pero creo que es importante que lo toquemos. Durante muchos años, los riesgos o el cumplimiento de la norma en contratación pública se evaluaba sobre si se cumplieron o no los procedimientos en esta ley. Era suficiente con que una entidad nos demostrara o demostrara que se cumplieron todos los requisitos, que se cumplieron todos los plazos que establece, que se utilizaron las herramientas contractuales correspondientes para licitar o para convocar. Pero ahora ya ha cambiado esta situación. Ahora no solamente necesitamos em, satisfacer estos procedimientos, sino satisfacer la necesidad pública que está de fondo. Básicamente, el cambio de paradigma básicamente es esto. Ya no es suficiente el cumplimiento formal de los requisitos que te puede establecer la ley, sino empezar a medirlos por resultados. Y la experiencia también nos ha mostrado justo esto. Cuando se cumplían todos los requisitos que te establece la norma, también llegábamos a arbitrajes, a incumplimientos, a penalidades, ejecuciones de cartas fianza y demás. Entonces, esto nos demuestra algo. No es suficiente controlar el procedimiento, conocerlo, saber lo que te dice la norma, sino hay que gestionar los riesgos del proyecto, sea compra de bienes o servicios u obras. Hay que gestionar esta contratación que se está efectuando tanto antes y durante la ejecución en sí. Bueno, la nueva ley nos da una respuesta mucho más clara. Lo que se tiene que buscar es hacer una estrategia correspondiente para que estos riesgos se vean minimizados o previstos, llamémosle así. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que te da la ley para poder prever estos riesgos? Es la nueva, bueno, la estrategia de contratación, ¿no? Lo que se conoce como la estrategia de contratación. Antes era solamente una formalidad, la salida al mercado, consultar a un par de proveedores, cómo va, temas muy puntuales. Pero ahora la interacción al mercado va mucho más allá. Tienes dos opciones, como ustedes bien conocerán quienes trabajan en contratación pública. Tienes dos opciones. Una es la indagación y la otra es la consulta al mercado. ¿Y por qué es importante tanto la indagación, que parte desde un trabajo de dentro de la entidad, como la consulta al mercado? Porque muchas veces la entidad no puede diseñar un requerimiento correcto, completo y además de complejo en muchos casos, aislándose completamente del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El mercado es quien mejor conoce las limitaciones técnicas, los plazos razonables, las limitaciones de los respectivos proveedores de mi proveedor en el mercado. Y escuchar esta información antes de armar tu requerimiento, antes de preparar el requerimiento que tú vas a mostrar al mercado, o mejor dicho, a los proveedores, te permite justo esto. Prevenir las consultas, prevenir errores que una entidad no haya podido notar y pues sacar un requerimiento al mercado que cumpla con los requisitos mínimos que te establece el negocio en el que te estás metiendo. No es lo mismo que uno contrate la compra o la adquisición de impresoras, me refiero a una entidad, a que se contrate la adquisición de tomógrafos especializados en el sector salud en determinada entidad. Entonces, justo esto, justo cuando no hay una pluralidad de proveedores o cuando no se encuentran comúnmente estos bienes en el mercado, como las impresoras, pues que podemos tener miles de proveedores que pueden brindar, bueno, vender estas impresoras tan conocidas además. No es lo mismo conocer al mercado y conocer cuáles podrían ser sus debilidades y anticiparte a ello. Y justo esta es la ventaja, pues, de conocer y anticipar los riesgos. No solamente estás esperando a
mitigar los riesgos durante la ejecución contractual, sino antes, con la llamada ahora estrategia de contratación. Aquí entra también muy en juego y si bien es un tema que ya se ha mencionado muchísimo en otros webinares, en otros espacios, que es el valor por el dinero, ¿no? Ya no estamos solamente comprando lo más barato, ya no estamos adquiriendo o contratando el servicio más barato, sino también estamos dándole este valor a los fondos públicos que se están utilizando en una contratación. Esto es sumamente importante. Ya le das al gestor de la contratación, a la entidad, un poder que nace de la norma para poder brindarlo, por así decirlo, y que pueda realizar una gestión correcta para una futura contratación. Valor por el dinero, básicamente. Entonces, estamos en el caso de la OMPE. Solamente quiero cerrar la idea anterior con que lo que está intentando la nueva, no tan nueva ley de contrataciones es incluir un elemento adicional que es una forma distinta de ver los riesgos en la contratación pública. Y creo sumamente favorecedores a lo que se busca, las contrataciones que se dan día a día en una entidad, ¿no? La entidad, las entidades o el Estado es quien más contrata, no hay que perderlo de vista. Entonces, una adecuada gestión de riesgos que no solamente se centre en la parte de ejecución contractual va a permitir un nacimiento correcto de esta contratación pública futura, que por cierto, o como sabemos, pues va a perseguir fines de interés público, ¿no? Siempre. Ese es el común de las contrataciones. Entonces, ¿qué riesgo es el que la entidad, la OMPE, quiso evitar? El riesgo que quiso evitar, que también Elizabeth bien lo ha comentado, es uno muy importante y que no solamente, mejor dicho, que no lo tienen otras entidades. Es un riesgo que no se puede prevenir solamente o que no se puede reparar con aplicación de penalidades, con la ejecución de cartas fianza y etc., etc., y todos los elementos contractuales que tenemos para remediar estas situaciones en una contratación. Lo que está queriendo, lo que quiso evitar la OMPE es algo mucho más importante, que no se retrasen las elecciones, que no se retrasen y no se afecte el derecho al voto de miles de ciudadanos peruanos. Entonces es un riesgo nada más y nada menos sumamente importante. Y pensemos por un momento en que salgámonos, quisiera que de esta perspectiva de mirándonos, mirando la situación meses después desde nuestras computadoras, sino quisiera que nos pongamos en los zapatos de la OMPE. Sobre todo para ver cómo se pueden haber medido los riesgos y qué riesgos podrían haber creado este juego o este manejo de crear los lineamientos en el caso de la OMPE, ¿no? Tenemos una fecha electoral que es la única y que se ha venido difundiendo con mucho tiempo de anticipación y que no va a haber otro momento en el que los votantes van a poder acercarse a sus locales de votación a ejercer su derecho al voto. Tenemos cientos de bienes, de servicios que contratar y ya contratados que solo tienen un espacio entre 10 de la mañana a 5 de la tarde para poder ejecutarse, sin perjuicio de todas las actividades accesorias que se puedan hacer antes o después de la contratación. Y tenemos un cronograma que es extremadamente exigente, que no se puede cambiar, ineludible además. Y sabemos pues que también el retraso puede generar afectaciones a la organización, afectaciones masivas a nivel nacional. Y todo se traduce al riesgo de no llegar oportunamente. Quisiera yo situarme en lo que sucedió con el transporte, ¿no? Que es uno de los servicios que más ha generado problemas. Entonces, hay un tema interesante que ocurre en este punto. Cuando una entidad gestiona, o mejor dicho, identifica, conectando con lo que bien mencionaba Elizabeth al inicio, identifica un riesgo así importante, tiene que hacer algo, tiene que poner cartas en el asunto para intentar mitigar este riesgo. Y bueno, pues si el riesgo ya se materializa, habrá que actuar. Pero pongámonos en la situación en la que por lo pronto estamos intentando mitigar este riesgo. Hay que fortalecer los controles, hay que modificar la planificación, tal vez, hay que armar una estrategia específica.
Y con esta estrategia específica, ¿qué es lo que hace la OMPE? Es apartarse del sistema general de contratación pública que tenemos, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. Aquí es básicamente lo que les comentaba, ¿no? Los riesgos más importantes que, antes de pasar a lo siguiente que quería mencionarles, los riesgos más importantes o más relevantes que la OMPE quiso prevenir, el abastecimiento, la continuidad, la oportunidad de entrega de los materiales para cumplir con algo mucho más grande, que es el cronograma electoral. Entonces, ¿qué hace la OMPE cuando identifica, ahí está, cuando identifica estos riesgos tan altos, estos riesgos tan importantes? Se aparta del régimen general mediante unos lineamientos que derivan de la ley de presupuesto correspondiente y con este apartamiento de la ley general se permite crear un régimen especial, específico, además que solamente funcione a propósito de las contratas de las elecciones generales del 2026. Em, ¿Qué tenían estos lineamientos? Sí, si alguno de ustedes ha revisado los lineamientos, puede ver que tampoco distan tanto de lo que te menciona la Ley General de Contrataciones Públicas. No es completamente distinto, pero hay algunos puntos especiales que sí lo distan, ¿verdad? Sobre todo la flexibilidad, que es creo lo más importante y lo que puede haber llegado a ser el punto de quiebre. Entonces, la OMPE lo que hace es diseñar un procedimiento distinto, ajeno a la lógica de la contratación pública, con sus reglas propias que también coinciden con algunas que se mencionan en el régimen general. Estamos bien. Lo primero que hace la entidad en este caso es elaborar el requerimiento. Aquí nada parece extraño, todo continúa conforme se realizaría bajo la ley de contrataciones, bajo el régimen general. Y este requerimiento no es solo una descripción, lo que te dice es qué necesita comprar, qué necesita adquirir, qué necesita contratar. Tiene que estar sustentado, debidamente justificado. Todas las áreas correspondientes a la interna de la OMPE tienen que hacer el trabajo correspondiente también para especificar qué es lo que se está buscando, qué es lo que está buscando su propia área para lograr la finalidad de la contratación, que es unas elecciones óptimas. Entonces la entidad vemos cómo explica, bajo estos lineamientos que son de acceso público o que al menos están eh, paseándose por las redes, explica qué necesita de este bien y cómo es cuál es la finalidad que estaba intentando perseguir. Ocurre algo interesante entonces, el requerimiento se difunde y cuando se difunde este requerimiento, ¿qué es lo que se está buscando? Aunque no lo diga, aunque no esté aplicando el régimen general, está buscando la interacción con el mercado. La diferencia es que esta interacción con el mercado lo que está haciendo es puntualizar en estos determinados proveedores que puedan tener experiencia en esto que la OMPE está intentando contratar. Si la OMPE está intentando contratar el servicio de impresión de los grandes folletos que utilizamos para la primera vuelta, va a buscar aquellos proveedores o posibles proveedores que tengan experiencia en la impresión de estos materiales. Naturalmente, tendría que buscar aquellos proveedores que hayan trabajado en imprentas o que tengan años acumulados o servicios acumulados de impresión de este tipo de materiales que son importantes, que son sobre todo pues confidenciales hasta ese momento, etc, etc. Entonces, todo esto es lo que la OMPES intenta pues buscar con esta interacción al mercado, que no llegue un proveedor o un transportista sin experiencia que nunca antes había realizado un ejercicio o un servicio parecido, sino puntualmente toparse con aquellos proveedores que puedan tener la experiencia y el nivel para responder adecuadamente ante todos estos riesgos que hemos conversado hace un momento, que son pues importantes, ¿no? Sumamente críticos además. Entonces, lo que hace es algo muy similar a lo que menciona la ley general, pero bajo el sombrero de los lineamientos especiales. Se realizan las verificaciones, además, ¿qué más hace en estos lineamientos?
También van a ver las invitaciones vía correo electrónico, vía la difusión del requerimiento, vía las páginas o el SEACE, etc., etc. Y una vez que se realiza toda esta estrategia de contratación o toda esta parte inicial de la aplicación de estos lineamientos, se selecciona al proveedor y se perfecciona el contrato. Hasta aquí no hay, desde mi punto de vista, me permito dar mi opinión en este caso, hasta aquí no veo yo ninguna diferencia sobre una contratación ordinaria bajo el régimen general de contrataciones. Pero, ¿qué encontramos en este procedimiento que podemos decir, ah, bueno, estas sí son diferencias a los lineamientos, al régimen general? Las reglas en el régimen general son comunes para todas las entidades y todas las entidades se ven en la obligación de utilizar este régimen general para contratar. En este caso, hay un diseño específico paralelo completamente distinto, aplicable solo al régimen electoral. Si, o al contexto electoral. Si la OMPE quisiera contratar de aquí a unos 8 meses una contratación distinta, que nada tiene que ver con el contexto de elecciones, no podría aplicar los lineamientos, tendría que aplicar el régimen general, porque es una entidad y está adscrita o está sujeta a lo que dice el régimen general, la ley de contrataciones. La OMPE adapta este procedimiento especial, estos lineamientos de los que hemos hablado, para cumplir una necesidad específica y concreta, que es que las elecciones se ejecuten de manera correcta, óptima, sin ningún tipo de problema, que es lo que no hemos visto también que haya sucedido. La difusión también busca reducir tiempos. Esto es algo sumamente importante. Lo que pretende la OMPE con estos lineamientos nuevos que utiliza es no, no respetar, o mejor dicho, no sujetarse a los tiempos extensos que te puede dar un régimen general, sobre todo dada la urgencia, dada la importancia de este servicio o de estos servicios o bienes que se pretendían contratar. Entonces, prácticamente es una decisión preventiva. Eso es lo que tenemos en común en este caso. Es una decisión preventiva. Hay una debida diligencia, hay una adjudicación, hay una firma del contrato. Este contrato que se firma, o los contratos, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y demás que se han podido revisar, siguen siendo muy parecidos a lo que dice el régimen general. Pero, por ejemplo, ¿cuál es una de las diferencias que creo que más saltan a la vista? La solución de controversias. La solución de controversias no menciona en ningún lado el arbitraje, que como nosotros sabemos, pues es una obligatoriedad en el régimen general. No se van a sujetar al régimen general para solucionar estas controversias, se va a sujetar al Código Civil. Esta es otra de las diferencias que pues la OMPE, después de analizar los riesgos que para ellos era importante cubrir, llegó a la conclusión de que pues estos lineamientos eran los correctos, ¿verdad? Eran los que debían utilizarse. Entonces, tenemos estos riesgos críticos, los que ya habíamos hablado, la invitación a los proveedores, las reglas especiales, los controles propios, controles más independientes, controles tal vez un poquito más hechos a medida para la OMPE. ¿Y qué te da esto? Más velocidad en la contratación. Esa es una de las ventajas. Más velocidad, más control, sobre todo, siendo una contratación tan especial, pero también reduce la competencia. Estamos hablando de que los requerimientos se ejecutaron vía invitaciones. Ya no estamos hablando de que todos los postores a nivel nacional podrían haberse presentado. Si tú no eres invitado vía un correo electrónico, vía una carta por la OMPE a participar en una determinada licitación, en el marco de este gran lineamiento, de esta gran contratación, no podías participar. Las medidas adoptadas básicamente fue esta, ¿verdad? La que hemos estado conversando. Evitar cualquier retraso, cualquier desabastecimiento. Pero esto es justo a lo que yo me refería con el inicio de mi participación. Estas medidas adoptadas normalmente hacen que se creen otros riesgos. Tú cuidas por acá algunos que naturalmente la entidad va a tener que indicar o prevenir cuáles son los más importantes, cuáles son los que deben tutelarse más y naturalmente se van a crear otros. Afectación a la competencia, vemos reducido un poquito el tema de la transparencia, esto no está en el SEACE, si tú lo pides
transparencia tal vez no te lo van a dar o porque es diferente, no es un régimen general. Las controversias son completamente distintas. Vas a sujetarte al Código Civil, ya no solamente a la ley general. Y la predictibilidad, que es lo que también habíamos estado conversando. Entonces, aquí llegan las preguntas más importantes en este caso. ¿Cuáles fueron las cuatro preguntas de este debate, de este conversatorio? ¿Fue proporcional? Hay beneficios, hay desventajas. Creo yo que se puede evaluar desde ambas formas. Sumamente importante tomar en cuenta el tema de la velocidad en las contrataciones cuando estamos hablando de unas elecciones generales. Pero también se dejaron de lado otros tantos principios importantes de la contratación general, ¿no? ¿Se evaluaron todos los riesgos? Creo que esto es una respuesta un poco más fácil. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista se cuidaron algunos cuantos, sumamente importantes por supuesto, pero se dejaron de lado otros. La competencia se vio un poquito afectada, la transparencia también, como mencionaba hace unos momentos, no aparecía en el SEACE la contratación, los términos de referencia. em, aparecen por aquí, por allá, pero nada de parte de la entidad. Entonces, creo que todos los riesgos no fueron correctamente evaluados. ¿Habían alternativas? Claro que sí, habían alternativas. La ley es lo que hemos conversado durante todo este webinar que hemos preparado para ustedes. La ley ya te establece o ya te permite esta gestión de riesgos de manera anticipada, de manera adecuada, mediante todos los procedimientos que se te menciona, ¿no? Ahora hay procedimientos abreviados, hay el tema de la gestión de riesgos no solamente es en la ejecución contractual, no solamente se esperaba que la OMPE verificara pues el incumplimiento, aplicara penalidades después de que hayan sucedido, porque eso es sumamente riesgoso en este caso y en cualquier contratación, sino también se esperaba o se podrían haber previsto todas estas contingencias o riesgos que también se previnieron acá, pero de una manera distinta. Y la excepción estaba justificada. Desde mi punto de vista también creo que no. Creo que es un muy buen punto el tema de la velocidad para la contratación, el tema de reducir temas de burocracia, tal vez el tema extendido de la norma, todos los procedimientos con muchos más plazos, etc., etc. Pero tal vez no era suficiente para apartarte de la Ley General de Contrataciones, que es perfectamente utilizable, para crear un sistema paralelo a propósito de estas contrataciones, ¿verdad? El cumplimiento del cronograma, como vemos, al fin y al cabo sí se ve afectado. Así que tampoco se previnieron correctamente estos riesgos. Entonces, aquí vemos, ya para ir culminando esta exposición o este conversatorio, la verdadera lección del caso de la OMPE. Se identificaron perfectamente los riesgos o tal vez algunos se quedaron un poquito de lado. El tema es que hay algunos riesgos igual de importantes que no fueron previstos. Y esto nos lleva a afirmar lo siguiente: la gestión de riesgos no solamente consiste en actuar más rápido, no solamente tienes que apostar por la velocidad, por la facilidad de la contratación, sino tienes que comprender todas las consecuencias de las decisiones que tomamos. Eso también se los decimos a los clientes, ¿no? Es muy difícil que puedas tú prevenir un riesgo o todos los riesgos al 100% en una contratación, pero una ponderación que se tiene que ejecutar al armar la estrategia de contratación. Si estamos hablando del sector privado, puedes al presentar tu oferta para uno poder incluir o prevenir o adelantarse a todas las situaciones, a la mayor cantidad de situaciones posibles en una contratación, sea de bienes o servicios. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Yo creo que sí, con eso cerramos básicamente. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Peralta Quispe y a la doctora Nicole Castillo Santillana. A continuación, pasaremos a la etapa de preguntas. Han llegado algunas preguntas al chat, pero antes de pasar a esta etapa, quisiéramos aprovechar para comentarles que en el área de contratación pública de Torres y Torres Lara Abogados contamos con un servicio de asesoría permanente en gestión de proyectos. Este servicio integral
Incluye la evaluación de oportunidades de negocio, el análisis de riesgos tanto legales, técnicos y financieros, la revisión de bases y contratos, el acompañamiento durante todo el procedimiento de selección y la asesoría permanente durante la ejecución contractual, incluyendo la gestión preventiva de controversias. El principal objetivo es que las decisiones que se adopten de manera informada, que se adopten de manera informada, permitiendo reducir contingencias, prevenir penalidades, minimizar la exposición a procedimientos sancionadores y evitar en la medida de lo posible controversias arbitrales, protegiendo así la rentabilidad y el éxito de los proyectos de nuestros clientes. Para una mayor información, si alguno de ustedes desea tomar este servicio o averiguar más de este servicio, puede escribirnos al correo contacto@titl.com.p que está apareciendo en este momento todos los datos en pantalla. Ahora sí, tenemos unos minutos, 10 minutos para la absolución de algunas consultas. Dejo el uso de la palabra a la primera expositora, Elizabeth, para que responda de manera puntual y de ahí las preguntas para la doctora Nicole Castillo. Adelante. Muchas gracias, doctora Silvia. Tengo acá algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los principales riesgos que un proveedor debería analizar antes de decidir participar en un procedimiento de contratación? Bueno, em, como tal, esta es una respuesta que va a variar dependiendo de cada caso concreto. No les puedo decir unánimemente cuáles son los riesgos que se repiten para todos los proveedores porque no son como un molde, como un modelo. El proveedor primero debe analizar su experiencia previa, que esa es la lección número uno. Y luego de ello, lo que debería analizar es si técnicamente cumple y si financieramente es factible que soporte las contingencias que pueda tener de retraso en el cumplimiento. Creo que estos serían las principales recomendaciones, pero cada situación se debe analizar de manera concreta y a través de un trabajo multidisciplinario, como comentaba hace un momento. ¿Qué enseñanzas deja la gestión temprana de riesgos para prevenir futuras controversias? Creo que la principal enseñanza es que las empresas que gestionan adecuadamente sus riesgos antes de presentarse en un proceso de licitación son aquellas que ven la rentabilidad del proyecto de manera más clara y más alta. Creo que esa es la principal enseñanza que deja la gestión temprana. Eh, Luego tengo una pregunta que es, ¿por qué es importante realizar una debida diligencia? eh, entiendo que es la debida diligencia antes de presentar una oferta. Pues precisamente porque antes de presentar la oferta yo estoy en la capacidad de evaluar cuáles son los riesgos a los cuales yo me estoy enfrentando. Y después de presentada mi oferta, yo ya no puedo modificar las reglas. Y recordemos que yo puedo presentar consultas o observaciones durante el proceso de selección. Puedo presentar mi oferta dependiendo y en base a estas reglas que están previstas, pero una vez que yo ya presento mi oferta, yo ya no la puedo modificar. Todo lo que sea después son modificaciones contractuales en un marco en el cual un riesgo ya se pudo haber materializado. Y finalmente, la pregunta, ¿en qué parte debo analizar los riesgos de la entidad? Porque suelen haber ciertos riesgos a tener en consideración según cada entidad. Hay entidades que se sabe que nunca pagan. Sí, a ver, esto va a depender un poco sobre la experiencia que tengamos con cada entidad pública. Es cierto que muchas veces en el sector público el tema del pago y las autorizaciones que se dan para que ellos ejecuten pueden tomar cierta dilación del tiempo. Se va a basar mucho en la experiencia que se pueda tener sobre las entidades públicas como tal. Le cedo el uso de la palabra a Nicole. Gracias, Elizabeth. Yo también he identificado algunas consultas que quisiera responder. Bueno, por ahí consultaron. ¿Por qué gestionar riesgos desde la planificación? Y acá conecto, de hecho son dos preguntas que se repiten o coinciden respecto de por qué se comienza a gestionar los riesgos desde la planificación, es específicamente, y por qué la gestión de riesgos debe iniciarse desde la etapa de planificación y no únicamente desde la ejecución contractual. Y creo que aquí me permito enganchar con lo que acaba de mencionar muy bien Elizabeth, es que en primer lugar,
pensando como el sector privado, voy a empezar por ahí solamente porque es la práctica más ágil que tengo a la mano. Pensando como el sector privado, tú empezar a planificar los riesgos o a pensar en estos futuros riesgos desde la planificación, desde la estrategia de la presentación de ofertas, mejor dicho, desde el privado, te permite a ti presentar una oferta o preparar de manera anticipada lo que va a ser en un futuro el servicio o el bien que vas a venderle al Estado de una manera correcta, ¿verdad? Va a permitirte a ti incluir estos riesgos que se han podido prevenir de manera anticipada en tu oferta y que esto luego no termine, uno, en arbitraje o dos, en pérdidas. Recordemos pues que, a ver, no es un secreto que el sector privado contrata con el Estado o con otro privado inclusive en espera de o sea, fondos básicamente, en espera de ganancias, en espera de generar riqueza para sí mismo. Eso es así, así funciona el mercado y está bien. Entonces, la correcta prevención de riesgos de manera anticipada te va a permitir estas riquezas que un privado está esperando generar no se vean pues aminoradas, no se vean reducidas, por luego tener que enfrentarte a un arbitraje porque hay algo una zona gris en la contratación que no quedó tan claro y que luego va a tener que definirse con un arbitraje o con el método que se elija. Luego, voy a la... Ah, bueno, y solamente para cerrar mi idea, desde el sector público funciona un poquito parecido. Em, Ahora tenemos esta gran bandera que es la estrategia de contratación que permite pues al sector público preparar un requerimiento completo, un requerimiento bajo el análisis de los riesgos antes de que sucedan. Y así también la entidad no se ve afectada cuando durante la ejecución contractual, sea el tipo de servicio u obra o bien que sea, pues surjan, ¿verdad? ¿Qué podemos ganar con esto? Que el dinero público se invierta correctamente, que se logren los objetivos públicos, porque como saben también, una contratación siempre va a buscar cumplir finalidades públicas. Entonces, esto es un momento importante y creo que de ambos lados el mejor momento para empezar a planificar para empezar a evaluar tus riesgos es desde el puro inicio, desde la planificación, desde la estrategia, desde la presentación de ofertas, desde que uno observa el requerimiento o la difusión al mercado, ese es el momento adecuado. Y la siguiente pregunta, para no quitar mucho tiempo, porque en esta pregunta compuesta me extendí, ¿puede existir una contratación sin riesgos? Nos preguntan. Yo considero que no. En realidad, siempre el riesgo siempre va a existir y siempre va a estar ahí. Lo que sí se puede hacer es tratar de mapear estos riesgos de una manera tan eficiente que cuando sucedan, sí, porque normalmente suceden, pueden ser, uno, puede actuarse rápido para corregirlos. Y dos, puede no generar tantos costos perdidos en el sector privado y en el sector público. Esa sería básicamente la respuesta y creo que me quedo ahí con las preguntas. Excelente. Bueno, ya creo que hemos cumplido con el tiempo, prácticamente una hora en este evento. Agradecemos nuevamente a nuestras expositoras, las doctoras Elisa de Peralta Quispe y Nicole Castillo Santillana, y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder o de repente vienen otras preguntas, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación, contacto@titl.com.pe. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y muy buena salud para todos. Adiós.